Mi nombre es Ryan Carter. Tengo 33 años y vivo en Denver, Colorado. Soy emprendedor y los últimos 3 años de mi vida los dediqué a construir algo en lo que realmente creía, una startup de diseño sostenible llamada Green Core Studio. 3 años de mi vida se fueron en esa empresa. 3 años trabajando 18 horas al día, invirtiendo mis ahorros personales en el desarrollo, durmiendo apenas 4 horas por noche y despertando con un solo pensamiento: ¿cómo hago que esto funcione? Nunca dudé en seguir adelante. La duda jamás apareció. Sabía que lo que estaba construyendo valía la pena, pero había alguien en mi vida que lo veía muy distinto. Se llamaba Melissa Harper. Tenía 29 años. Llevábamos 5 años juntos y estábamos comprometidos. Yo creía que estábamos construyendo una vida juntos, pero resultó que el único que realmente estaba construyendo algo era yo. Melissa no podía ver la visión. No entendía por qué no tenía un trabajo corporativo estable, con un sueldo fijo, escalando una predecible carrera de oficina. Para ella, Green Core no era más que un pasatiempo, y caro. Así lo llamaba: tu pasatiempo caro, Ryan. Lo decía con una risita, como si estuviera delirando. Como ese tipo en una fiesta que no para de hablar de su inversión en criptomonedas mientras todos los demás ponen los ojos en blanco. Durante años escuché los mismos comentarios. ¿Por qué no estás ganando dinero de verdad todavía? ¿Cuándo va a dar frutos esto? ¿Por qué pierdes el tiempo en eso? ¿No ves que los demás de nuestra edad ya están comprando casas? Los novios de mis amigas tienen trabajos de verdad. Era constante. Las burlas, el sarcasmo, los comentarios públicos sobre cómo estaba persiguiendo un sueño imposible. Pero yo nunca respondí. Nunca exploté. Simplemente seguí trabajando. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Si te gustan las historias de venganza fría y giros inesperados, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Hay nuevas historias cada día, cada una más intensa que la anterior. Había planeado una cena con amigos un viernes de finales de septiembre de 2021, en un buen restaurante del centro de Denver. Esa noche pensaba anunciar algo importante. 4 meses antes, a finales de mayo, un grupo de capital de riesgo de San Francisco se había interesado en Green Core. Vieron el potencial. Vieron lo que Melissa no podía ver. Nuestro proceso patentado de materiales de baja huella de carbono y 3 grandes contratos B2B con empresas Fortune 500 habían llamado su atención. Ofrecieron comprar la compañía completa. Todo. $40 millones. El trato estaba listo para cerrarse, todo el papeleo firmado. Esa cena del viernes sería la celebración, pero Melissa tenía otros planes. Estábamos sentados a la mesa con 4 parejas más. Yo estaba a punto de contarles la noticia cuando Melissa me interrumpió a mitad de frase. No lo hizo en voz baja. Lo dijo tan fuerte que toda la mesa se quedó en silencio y la miró. No puedo casarme contigo, dijo. Me miraba directamente, pero hablaba para que todos escucharan. No puedo casarme con un soñador fracasado. Esto no es una relación, es caridad, y estoy cansada. Luego hizo una pausa. Dejó que el silencio pesara, se quitó el anillo de compromiso y lo puso sobre la mesa, como si quisiera que ese gesto resonara para siempre. Ese fue el momento. La traición. No de un enemigo, sino de la persona que se suponía debía creer en mí, en la que yo había confiado mi futuro. La mesa quedó muda. Todos nos miraban, algunos a ella, otros a mí, otros al anillo. No grité. No lloré. No hice una escena. Simplemente me quedé ahí, procesando lo que acababa de pasar. Luego pedí la cuenta. La pagué, hasta el último centavo, y me levanté. La miré una última vez, y no dije nada. Solo me fui. Esa fue la última conversación que tuvimos esa noche. Pero lo que vino después fue lo que realmente importó. 2 días después, un lunes por la mañana de finales de septiembre de 2021, firmé el contrato. $40 millones. Parte por adelantado,
15 millones transferidos de inmediato a las cuentas de Greencore. El resto, estructurado en los próximos 5 años según métricas de rendimiento y objetivos de integración, con participación minoritaria en acciones. Pero el punto no era la estructura. El punto era que el trato estaba hecho. Greencore Studio había sido oficialmente adquirida. Esa mañana envié un correo a mi equipo principal. Un mensaje breve. La adquisición se había concretado y quería reunirnos en persona para hablar de los próximos pasos y lo que esto significaba para su futuro. Algunos de ellos habían estado conmigo desde el principio. Merecían escuchar la noticia de mí, no de un comunicado o un titular. Luego me senté en mi apartamento, en el centro de Denver, mirando el horizonte de la ciudad hacia las montañas, y me permití sentir algo. No ira, no fantasías de venganza, solo alivio. El tipo de alivio que se siente cuando has estado conteniendo la respiración durante 3 años y finalmente la sueltas. No se lo conté a nadie más fuera del equipo. No publiqué nada en redes. No llamé a amigos ni familia. Lo celebré en silencio. Fui a correr por el centro, tomé café en mi sitio habitual cerca de la oficina. Pasé el fin de semana como si fuera uno más. Porque la verdadera venganza, la que realmente importa, no se anuncia. Se ejecuta en silencio. Lo que no sabía era que la noticia ya empezaba a circular por la comunidad tecnológica y emprendedora de Denver. Estas cosas se difunden rápido, especialmente en septiembre, cuando la gente regresa de las vacaciones y vuelve a hacer networking. Para el martes, la historia ya corría. Medios locales de negocios empezaron a cubrirla. Blogs de tecnología sostenible. Publicaciones en LinkedIn de gente del sector. El titular era simple. Startup de diseño sostenible Greencore adquirida por Grupo de Capital de Riesgo de San Francisco por $40 millones. $40 millones. Ese era el número que lo cambiaba todo. Para el miércoles por la noche, Melissa ya lo sabía. Me enteré porque llamó. No una, sino 3 veces seguidas. Luego llegaron los mensajes de texto. Después, amigos en común me escribieron diciendo que quería verme solo para tomar un café. Uno incluso dijo, necesita hablar contigo, es importante. No respondí de inmediato. Estaba concentrado en la transición, reuniéndome con los directivos de la empresa compradora para integrar al equipo de Greencore, asegurarme de que quienes habían creído en esta visión desde el inicio estuvieran bien, que se respetaran sus participaciones y comprendieran su papel en la nueva organización. Esa era mi prioridad. Pero al final decidí que sí la vería. No porque quisiera reconsiderar algo. No porque pensara que podríamos volver. Sabía perfectamente hacia dónde iría esa conversación, y también sabía exactamente lo que iba a hacer. Acepté verla porque necesitaba cerrar el ciclo. Necesitaba que ella entendiera, que se viera a sí misma frente a lo que había hecho. Nos reunimos en una cafetería en Cherry Creek, uno de los barrios más elegantes de Denver, una semana después del anuncio público. Era ya principios de octubre de 2021. Un lugar al que solíamos ir cuando las cosas iban bien, cuando yo aún era el tipo del pasatiempo caro. Ella ya estaba sentada cuando llegué, y en cuanto me vio, su expresión cambió. Intentó sonreír, como si fuera un reencuentro feliz. «Hola», dijo, con una voz más suave que antes. «Me alegra que hayas venido. He estado intentando hablar contigo». «Lo sé», respondí. «Vi las noticias», continuó. «Sobre Greencore, sobre la adquisición». Asentí. No dije nada. «Ryan, necesito decirte algo», dijo inclinándose hacia adelante. Estaba equivocada. Fui impulsiva y me equivoqué. He estado pensando en lo que pasó aquella noche, y yo. Se detuvo. La vi buscando las palabras. No pensé que la empresa realmente fuera... Quiero decir, no creí que valiera tanto. Pensé que solo seguiría costándote dinero. Ahí estaba. La verdadera razón de esa reunión. No amor, no arrepentimiento por cómo me trató, sino la súbita realización de que, después de todo, yo valía algo.
Estaba confundida cuando terminé contigo, dijo. Creí que me estaba protegiendo, pero ahora entiendo que fue un error, un gran error. Extraño lo que teníamos. Te extraño. Deberíamos hablar de darnos otra oportunidad. La escuché. La dejé hablar. Y cuando terminó, la miré un momento, en silencio. Melissa, dije con calma, ¿entiendes lo que me estás diciendo ahora? Ella me miró, esperando. Me estás diciendo que terminaste conmigo porque no creías en mí. Pero en realidad lo que estás confesando es que tenías miedo. Miedo de amar a alguien con un futuro incierto, miedo de que eso te volviera incierta también. Y ese miedo te hizo elegir seguridad antes que fe. Intentó interrumpirme, pero continué. Me humillaste públicamente porque pensaste que era un fracasado. Y ahora que descubriste que no lo soy, que hay dinero de por medio, quieres volver. Pero eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo nuestro, o mejor dicho, sobre lo que nunca tuvimos. No teníamos confianza, ni visión, ni respeto. Lo nuestro era transaccional. Estuviste conmigo hasta que pensaste que no habría recompensa. Y en cuanto creíste que sí la habría, quisiste regresar. No es justo, dijo ella. Es exactamente eso, respondí. Terminé mi café, ya frío por todo lo que había hablado. Y ya no tengo tiempo para eso. Me levanté, saqué la cartera y dejé $40 sobre la mesa, suficiente para ambos cafés y una buena propina. Pensé en decir algo más, en dejar una frase que la marcara, pero me di cuenta de algo. Las declaraciones son para quienes aún necesitan convencer a otros. Yo ya no tenía que convencer a nadie. Los hechos hablaban solos. Te deseo lo mejor, Melissa, le dije. De verdad. Pero esto, lo nuestro, no va a pasar. Ni ahora ni nunca. No esperé respuesta. Simplemente me giré y salí de la cafetería. Ella me llamó una vez, pero no me detuve. No miré atrás. Seguí caminando, porque eso era lo poderoso del silencio. No responder, no explicar, no entrar en el drama. Era la respuesta más fuerte que podía dar. No rabia, no venganza, solo la certeza absoluta de que había avanzado hacia algo mucho más grande de lo que su duda podría alcanzar jamás. Ella se quedó ahí, en una mesa de Cherry Creek, con un café frío entre las manos, comprendiendo por fin lo que había perdido. Después de ese encuentro, no volví a saber de Melissa. Hubo algunos intentos más, un último mensaje de texto 2 semanas después, a mediados de octubre, y un correo a través de un amigo común pidiéndome que reconsiderara. No respondí. No había nada que reconsiderar. El capítulo estaba cerrado. Y yo ya había pasado a algo mucho más grande. La adquisición de Greencore no fue solo una transacción financiera. Fue una validación. No solo para mí, sino para cada persona del equipo que creyó en la visión cuando la fe era lo único que teníamos como moneda. Los inversores de San Francisco no solo compraron una empresa, compraron una filosofía. El diseño sostenible no es una moda. Es el futuro. Y ellos lo entendieron. En el primer año después de la adquisición, para finales de 2022, Greencore había duplicado su tamaño. La empresa adquirente integró a nuestro equipo, nos dio recursos que nunca habíamos tenido y permitió expandir operaciones por toda la costa oeste. Lo que había comenzado en Denver se transformó en algo que impactaba industrias desde California hasta Oregón y Washington. Empezaron a llegar los premios, el reconocimiento de organizaciones medioambientales y medios como Fast Company y Forbes. Finalmente, el trabajo obtenía la atención que merecía. Y para el año 2025, la base que había construido ya estaba apoyando a decenas de nuevos fundadores que perseguían la misma visión. Pero lo que más significaba para mí, más que el dinero o la fama, era poder usar ese capital y esa plataforma para invertir en los sueños imposibles de otras personas. La ironía no se me escapaba. Había pasado 3 años viendo cómo alguien a quien amaba se burlaba de lo que yo estaba construyendo. Ahora tenía los recursos para financiar las ideas de personas que creían en sí mismas, incluso cuando nadie más lo hacía.
A comienzos de 2023 creé un fondo de inversión enfocado específicamente en startups de tecnología sostenible. Empresas en etapas tempranas que los grandes fondos de capital de riesgo no querían tocar porque eran demasiado arriesgadas o el retorno tardaría demasiado. Comprometí mis primeros $10 millones, provenientes del primer pago del acuerdo, y reinvertí las ganancias en esta iniciativa, distribuyéndolas entre unas 2 docenas de empresas durante el primer año. Invertí en innovaciones de energía solar, en compañías que desarrollaban materiales biodegradables, en equipos que trabajaban en soluciones de adaptación climática. Puse mi dinero detrás de fundadores que pensaban a 10, 15 o 20 años en el futuro, igual que yo lo había hecho. Algunas de esas inversiones fracasaron, claro. Es parte del juego. Cuando apoyas innovación temprana, no todo funciona. Pero muchas de ellas no fracasaron. Y ver a esos fundadores triunfar, verlos construir algo que importaba, verlos negarse a dejar que la duda ganara, me dio más satisfacción que cualquier adquisición podría haberme dado. Mi vida cambió por completo. Para 2023 ya vivía en un ático en el centro de Denver, con vistas a las montañas rocosas que cada mañana me recordaban por qué había luchado tanto por esto. Viajaba con frecuencia al área de la bahía para reuniones, a Portland para conferencias, a Austin para eventos de la industria. Daba charlas sobre emprendimiento y resiliencia. Mentoraba a jóvenes emprendedores que estaban donde yo había estado, con una visión y nada más. Pero el dinero ya no era el objetivo. Dejó de serlo en el momento en que entendí que el éxito no tiene que ver con lo que posees, sino con lo que construyes y con las personas a las que ayudas a construir. Volví a salir con gente. Conocí personas que me entendían de una forma que Melissa nunca pudo. Gente que no medía mi valor por mi cuenta bancaria o por mi cargo, sino que comprendía que la verdadera ambición no trata de acumular cosas, sino de crear significado. Una tarde, unos 18 meses después de aquella reunión en la cafetería con Melissa, alrededor de abril de 2023, me crucé con un viejo amigo en común en un restaurante del centro de Denver. Almorzamos en uno de los nuevos locales cerca de Cherry Creek. Hablamos de la vida y, inevitablemente, la conversación derivó al pasado. ¿Cómo está Melissa?, pregunté. No con resentimiento, simplemente con curiosidad. Mi amigo dudó un momento. Honestamente, no muy bien. Después de que ustedes terminaron, intentó usar toda la historia para impulsar su carrera. Decía haber estado involucrada en Green Core o tener información interna, pero nadie la tomó en serio porque todos sabían lo que realmente pasó aquella noche. Se convirtió en una especie de historia que la gente cuenta en la comunidad empresarial de Denver. No de una buena manera para ella. No respondí de inmediato. Parte de mí quiso sentir algo, satisfacción, enojo, venganza, pero no sentí nada. Solo neutralidad. Y esa fue la verdadera victoria, no necesitar sentirme bien por su fracaso. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Sigue en Denver. Trabaja en marketing para una empresa tecnológica mediana. Nada especial. Está bien, supongo. No donde pensó que estaría. De hecho, se casó hace unos 8 meses con un tipo del sector financiero. Parece un buen tipo. Viven en un lugar bonito en Lodo. Asentí y seguimos comiendo. Esa conversación se me quedó grabada, no porque me doliera o me sanara, sino porque confirmó algo que ya sabía: la mejor venganza no es destruir a quien te hizo daño. Es estar tan ocupado construyendo algo grandioso que te olvidas de que esa persona existe. Melissa siempre quiso un hombre con dinero, estabilidad y prestigio. Finalmente lo consiguió con alguien más. Bien por ella. Ella tomó su decisión y yo la mía. Nunca tuve que pelear con ella, ni exponerla, ni humillarla, ni hacerla pagar por lo que me hizo. La vida se encargó de eso. Mi silencio, mi enfoque constante, mi negativa a dejarme arrastrar por el drama, esa fue la única estrategia que necesité. El dinero vino después. El reconocimiento también. Pero la paz de saber que había elegido bien en quién confiar y en quién creer, esa llegó de inmediato. Con el tiempo, la comunidad empresarial de Denver olvidó el papel de Melissa en la historia de Green Core.
Pero a mí sí me recordaron. Recordaron al joven emprendedor que se negó a rendirse ante una visión que nadie más podía ver. Recordaron al hombre que convirtió una adquisición de $40 millones en una filosofía para ayudar a otros soñadores. Y Melissa quedó como una advertencia. La mujer que lo tenía todo al alcance, pero lo perdió porque no supo ver el futuro que se construía frente a ella. Ese fue el peso de sus consecuencias. Siempre será la persona que no creyó. Y yo siempre seré el que sí lo hizo. Han pasado años desde aquella cena en Denver, desde el momento en que Melissa dijo que no podía casarse con un soñador fracasado, desde que salí de aquel restaurante sin mirar atrás. Hoy soy otra persona. No por el dinero ni por el éxito, sino porque aprendí algo fundamental sobre la naturaleza de la convicción y la fe. Aprendí que las personas que valen la pena son las que creen en ti antes de que tengas algo que mostrarles. Antes del dinero, antes de los premios, antes de que la prensa hable de ti. Creen en la visión porque pueden ver lo que tú ves. Creen en ti porque entienden que construir algo real requiere tiempo, sacrificio y un tipo de fe que la mayoría no tiene. Melissa nunca tuvo esa fe. Y mirando atrás, me doy cuenta de que pasé años esperando que la desarrollara. Años trabajando, construyendo, esperando que llegara el momento en que finalmente entendiera. Pero nunca lo habría hecho. Sin importar cuánto dinero ganara, porque entenderlo habría significado admitir que se equivocó. Y la mayoría de las personas no están preparadas para eso. Lo que quiero que entiendas de esta historia, lo que realmente importa, es que no gané porque obtuve venganza. No gané porque la vida la castigó o porque la dejé en evidencia. Gané porque me negué a dejar de creer en mí mismo cuando todos los demás sugerían que debía hacerlo. Ese es el secreto. Eso es lo que no te cuentan de las historias de éxito. No se trata del momento dramático en el que consigues tu reivindicación. Se trata de los miles de amaneceres silenciosos en los que te levantas y decides seguir adelante de todos modos. Se trata de decir no a quienes no ven tu visión. De mantener tus estándares tan altos que estés dispuesto a alejarte de cualquiera que intente rebajarlos. Podría haberme casado con Melissa. Podría haber renunciado a Green Core, haber tomado un trabajo corporativo en Denver, comprar una casa en los suburbios y vivir una vida cómoda junto a alguien que no creía en mí. La gente hace eso todos los días. Renuncia a sus sueños por la comodidad de estar con alguien, aunque ese alguien nunca los vea de verdad. Pero yo no lo hice. Y el momento en que decidí no hacerlo, cuando salí de aquel restaurante, fue mi verdadera victoria. No la adquisición, no el dinero, no el anuncio. Ese instante, en el que elegí mi visión por encima de la comodidad, fue cuando realmente gané. Todo lo que vino después fue solo el universo confirmando lo que ya sabía de mí. Melissa quería estabilidad, un hombre con un sueldo garantizado y una carrera predecible. No era un defecto, simplemente así era ella. Pero eligió burlarse de mí por ser diferente. Eligió humillarme públicamente porque no era el tipo de hombre que ella quería. Y esa elección la ha definido desde entonces. Ya no pienso mucho en ella. Cuando lo hago, no es con enojo ni satisfacción, sino con una comprensión tranquila. Ella hizo su elección. Yo la mía. Su decisión la mantuvo pequeña. La mía me abrió mundos enteros. Y hay algo que sé con certeza. Si Green Core no hubiera sido adquirida, si el trato se hubiera caído, si 3 años después yo siguiera luchando sin garantías de éxito, aún así habría tomado la decisión correcta al salir de ese restaurante. Porque la victoria no estaba en el resultado. La victoria estaba en la integridad. En negarme a disculparme por creer en algo. En mantener mis estándares incluso cuando alguien a quien amaba me pedía que los bajara. Esa es la lección que quiero dejarte. No la historia de un hombre que se vengó, sino la de un hombre que simplemente se negó a hacerse pequeño. Que se negó a disculparse por tener una visión que otros no podían ver. Que se negó a reducirse solo para que alguien más se sintiera cómodo. No necesitas venganza. Necesitas convicción. Necesitas esa certeza interior que no tambalea cuando otros dudan de ti. Necesitas estar dispuesto a alejarte de cualquier cosa, incluso del amor,
si eso significa dejar de creer en ti mismo. Eso fue lo que cambió mi vida. No el dinero. No la venganza. Sino el momento en que decidí que mi integridad valía más que cualquier relación. Construí Greencore en algo significativo. La vendí por $40 millones. Invertí millones en los sueños de otros fundadores. He orientado a cientos de jóvenes emprendedores. He generado impacto en una industria que amo profundamente. Y nada de eso habría sucedido si en aquel momento hubiera decidido quedarme pequeño. Si hubiera pedido perdón por mi ambición. Si hubiera intentado convertirme en el hombre que Melissa quería, en lugar del hombre que realmente soy. Cuando estés en medio de la duda, cuando alguien a quien amas te diga que tus sueños son imposibles, que estás perdiendo el tiempo, que debería ser más realista, recuerda esta historia. Recuerda al hombre que siguió construyendo cuando nadie creía en él. Recuerda a la mujer que se fue porque no supo ver lo que él estaba construyendo. Y recuerda que, años después, el mundo vio exactamente lo que él veía. El mundo validó su visión, y ella tuvo que vivir sabiendo que tuvo la oportunidad de ser parte de algo extraordinario, pero eligió la duda. Ese fue el peso de su decisión. Y esa fue la libertad de la mía. Si disfrutaste esta historia de venganza fría y giros impactantes, dale me gusta al vídeo y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para recibir alertas sobre nuevas historias como esta. Publicamos relatos inéditos cada día, y cada uno es más intenso que el anterior. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima historia.